el Espíritu Santo de Dios se manifiesta en este lugar y en nuestro corazón. Amén. Señor Jesús, mi Dios Todopoderoso, en esta hora nuevamente nos acercamos a tu presencia. Nuevamente, Señor, reconocemos tu poder, tu grandeza, tu misericordia, que es grande y que sobreabunda la tierra. Es por ti que cada uno de nosotros estamos aquí, porque ciertamente somos inmerecedores de lo que tú nos has regalado, somos inmerecedores de todo lo que hemos recibido de ti, pero por medio del sacrificio de tu Hijo amado, tú nos justificas. Mi Dios Todopoderoso, hemos alabado y hemos bendecido tu nombre, pero ahora es momento de escuchar tu palabra. Usa mi vida, usa mis labios, úsame como tú quieras, Señor, para poder exponer el tema como tú quieres. Usa mis labios, Señor, usa mi vida y que tu Espíritu Santo se manifieste. Sabemos que tú estás en todo lugar, pero tú quieres un corazón dispuesto a sentir tu presencia. Ayúdanos, Señor, en esta hora. Manifiéstate en cada vida, en cada corazón, y echa fuera todo aquello que nos estorba para escuchar tu bendita palabra, todo aquello que nos distrae, Señor. En el nombre de tu amado Jesucristo lo echamos fuera. Te amamos, Señor. Amén y amén. Pues le voy a pedir que abra su Biblia. Amén. El Evangelio de Juan, capítulo 2, versículos 13 al 17. 13 al 16. El Evangelio de Juan, capítulo 2, versículos 13 al 16. Amén. Amén, gloria a Dios, aleluya. Leemos con reverencia la palabra de Dios. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Amén, gloria a Dios. Puede sentarse, hermano. El tema que toca el día de hoy, ¿verdad?, de esta Semana Mayor, se titula La purificación del templo. Lamentablemente en estos tiempos, en muchas denominaciones, en otras, no quiero decir que en la de nosotros, si será verdad o sea mentira, lo que es verdad, la palabra de Dios dice que en aquellos tiempos el amor de muchos se enfriará. Y también dice la palabra de Dios: sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Lamentablemente, muchos en estos tiempos, de hecho desde los tiempos del Señor Jesús, obtenían ganancias deshonestas por medio de la fe de los demás. En estos tiempos hemos escuchado que hasta de otras denominaciones tal vez le dan un pago a los que predican la palabra de Dios o a los que alaban a Dios. Y el darles un apoyo económico pues no es lo malo. Lo malo es la intención del hombre. Que si ellos lo hacen con la intención de obtener riqueza, de enriquecerse, no importa que lo hagan en el nombre de Dios. Vemos en el ser humano que el ser humano pierde el enfoque de las cosas espirituales y da lugar a los deseos de la carne, utilizando como excusa los principios bíblicos de la piedad. En ese día, en el templo, entró el Señor Jesús y se indignó al ver que dentro del lugar donde llegaban los peregrinos a orar, se había convertido en un mercado, y expulsó a los compradores y a los comerciantes. El templo, en aquel, creo que su medida, según los historiadores, dicen
que medía 500 metros por 300 metros. Tenía varios ambientes: el lugar santísimo, el lugar santo, el atrio, el patio de las mujeres y el patio de los gentiles. En este lugar llamado el patio de los gentiles, donde las autoridades del templo habían establecido ventas, también este patio se había convertido en un atajo para ir de la ciudad al monte de los olivos. Los gentiles no podían acceder al patio de las mujeres, mucho menos al atrio del templo. Solamente tenían este lugar de adoración, pero estaba profanado por el comercio. Había muchas personas vendiendo todo tipo estos animales que se lee aquí en Tijuana: los bueyes, las ovejas, las palomas, los palomitos. Y eso se lo vendían porque al iniciar la Pascua, o un día antes de iniciar la Pascua, pues iban ellos a ofrecer los sacrificios a Dios. Y tenían que, los que venían de los pueblos de otras naciones, que también ellos eran judíos y venían de otras naciones, pues tenían que viajar hasta este lugar, a Jerusalén, y pues no podían traer sus animales desde lejos. Pero al ver ellos la necesidad de ellos, no tuvieron piedad, y tal vez se los vendieron a precios excesivos, que comúnmente pues no prácticamente trasquilaban, ¿verdad?, a los que llegaban allí. En Marcos 11:16 describe cómo Jesús, durante la purificación del templo, prohibió estrictamente que la gente usara los atrios como atrajo para transportar mercancías. Esta acción subraya la necesidad de reverencia en la adoración, rechazando la conversión de la casa de Dios en un mercado o lugar de conveniencia comercial. Marcos 11:16. Y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilios alguno. Vemos también que la importancia de ser respetuosos en la casa de Dios. Muchos hermanos Ismael nos recalcan que necesitados no anden de aquí para allá, con reverencia a la casa de Dios. Muchos nos han recalcado que le enseñemos a nuestros hijos a que no estén corriendo de aquí para allá. Y creo que el recordar este tema, a lo que sentimos que ya tenemos un camino de Dios, el Señor nos recuerda, porque ¿sabe? Se nos olvida o lo dejamos pasar. Se nos olvida guardar reverencia a la casa de Dios. No ponemos atención, o tal vez por el cansancio, pues tenemos sueño. Pero vemos que Jesús se enojó. Muchos de nosotros podemos decir, podemos regañar a los hermanos feos, pensarán, y decirles sus verdades que lo que cometen aquí. Podemos enojarnos con ellos, deben decirles que no podemos. El Señor Jesús, que es el dueño de todas las cosas, el creador de todo ser vivo, el creador de lo que conocemos y de lo que no conocemos también, Él hizo todas las cosas. Y su ira y su enojo es santo. Él tiene toda la autoridad de enojarse, de airarse por lo que hacen en su casa. La ira del hombre, como es carne, es pecaminosa, es propensa al mal. Por eso que la Biblia nos dice que nos exhortemos los unos a los otros en amor. Él se enojó, tuvo celo de su casa y sonó como látigos, lo hizo sonar y echó fuera estos animales, porque su casa es casa de oración. Vamos a leer Marcos, ¿verdad? Marcos 11. Y dice, ¿no? Entonces vamos a leer a ver.
Vemos que en el Evangelio de Mateo dice que su casa será llamada casa de oración. Lo que es el Mateo, el Marcos y el Lucas lo dice. Y en el Evangelio de Juan no menciona esto, menciona otras cosas, ¿verdad? Pero los evangelios, cada uno cuenta desde la perspectiva de cada uno de los evangelistas, pero es la misma historia. En Juan 2:16 dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Sí. Casa de mercado, vamos a ver, es prácticamente un edificio o una estructura techada, utilizada como un lugar centralizado para el intercambio de bienes y servicios, especialmente de alimentos, víveres y ganado. Ellos ahí vendían, hasta habla de los cambistas, pues como venían de otras naciones no tenían el dinero de ahí, tenían que hacer el cambio monetario. En la actualidad vemos que la moneda creo más utilizada son los dólares y en cada país hacen el cambio respectivo, pero normalmente las empresas no hacen el cambio correcto, se aprovechan de la necesidad de los hombres y hacen el cambio a sus conveniencias para obtener más ganancias. Pasaba lo mismo aquí con los cambistas, se aprovechaban de la fe de los que venían a ofrecer sacrificio al cambiar sus monedas y no les daban lo correcto. Hablamos de que había una corrupción. Los escribas y fariseos aparentaban piedad y santidad que convencían a las personas, pero sus corazones estaban contaminados de orgullo, de avaricia y codicia. Eran sumamente estrictos con la gente para que cumplieran sus ordenanzas. Hacían creer a la gente que todo lo que ellos enseñaban era correcto e incuestionable, aunque estuviera en conflicto con la enseñanza bíblica. El sacerdocio de Israel se había corrompido. Ya no era el sumo sacerdote y el sucesor de Aarón, sino que era el que más dinero diera al gobierno romano. En el tiempo de Jesús había dos sumos sacerdotes, el oficial Caifás, pero el poder lo tenía su suegro Anás. Por eso en Juan 18 narra que Jesús fue llevado a estas dos personas. Eso ya es de más adelante, ¿verdad? Cuando lo van a enjuiciar, cuando lo capturan los soldados del templo. Los peregrinos necesitaban comprar animales para sus ofrendas, necesitaban esto, pero esta familia sacerdotal, pues, según historiadores, habían comprado a Roma el derecho de vender en el patio del templo. Inspeccionaban los animales según los superiores de las ofrendas y encontraban o lo hacían con tal de buscar imperfecciones en los animales para venderles los suyos, para obligarlos a comprarles los que vendían ellos. Pero por eso Jesús les dijo que habían convertido el templo en cueva de ladrones. Cristo. Vemos que aquí en el Evangelio de Juan pues hablan de casa de comercio, pero Mateo, Marcos y Lucas hablan de que habían convertido la casa de Dios en cueva de ladrones. ¿Qué entendemos por cueva de ladrones? Ellos lo que roban, lo que hurtan, lo que quitan a los demás, van y lo esconden en esas cuevas. Todo lo que hacen ilícitamente está oculto a la vista de las personas en estas llamadas cuevas de ladrones. ¿Qué es lo que hacían ellos al ocupar la palabra de Dios? ¿Cuántos en la actualidad se ocultan en el templo sus intenciones? El deseo de sus corazones es de continuo al mal. Su avaricia ha crecido en su corazón y ocultan en lo que es la verdad de Dios. Buscan obtener ganancias para enriquecerse ellos. Las personas debían ser los de Israel, que habían convertido en lobos rapaces que los devoraban. Lobos rapaces. En Mateo, capítulo 9, 36,
Vemos que ellos no, el Señor muestra compasión por las multitudes, pero ellos como guías, ¿verdad?, no tuvieron compasión de ellos. En Mateo 9:36, y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Esta responsabilidad del que habían en el templo, y por sus malas acciones, pues muchos se alejaban. ¿Cuántos no han de haber pensado, oye, para que me vendan a este costo, o que forzosamente me hagan comprar de sus sacrificios, de sus animales, al precio que ellos quieren, a precios injustos, y porque prácticamente daban con tristeza su sacrificio? Cuando en la casa de oración de Dios tenemos que venir con gozo, con alegría. ¿Cuántas injusticias han entristecido el corazón de los de la actualidad? Debemos de venir con gozo a tu casa. Por eso Dios decreta el juicio contra ellos. Jeremías 23:2. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo, vosotros dispersasteis mis ovejas y las espantasteis, y no las habéis cuidado. He aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová. Nos recuerda el Señor Jesús, agua, cuiden bien a mis ovejas, no les hagan pensar mal, o no pongan cargas difíciles de llevar sobre ellas, sino que guíenlas con amor y cuidado, porque dice, aquí yo castigo, dice el Señor, la maldad de vuestras obras, dice Jehová. Ahora en Marcos 11:17, el Señor les recordaba lo escrito en Isaías 56:7. Yo lo llevaré a mi santo monte y lo recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Dice que sus holocaustos y sacrificios serán aceptos. En la actualidad, tal vez lo que venimos aquí a entregar al Señor, pensamos que es aceptable para Él. En aquel tiempo, como ellos se aprovechaban, no era aceptable. Prácticamente corrompían el buen acto. Y dice, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos, para todas las naciones. Los israelitas fueron rebeldes y no hicieron caso a la orden del Señor Jesús. El templo de Jerusalén no es conocido por los judíos como casa de oración, sino que era más conocido por el lugar de sacrificios, donde compraban y vendían, donde lucraban con la fe. Ezequiel 28, versículos 4 y 5, cuando se lucra con la fe, cuando se aprovechan, los que nos dirigen nos aprovechan económicamente sobre los demás. No estoy diciendo que sea malo aportar o ofrendar, no es malo. Cuando los líderes se aprovechan, ¿qué pasa? Ezequiel 28, de 4 al 5, con tu sabiduría y con tu prudencia has acumulado riquezas y has adquirido oro y plata en tus tesoros. Con la grandeza de tu sabiduría en tus contrataciones has multiplicado tus riquezas. Y a causa de tus riquezas se enalteció tu corazón. Ezequiel estaba escribiendo al rey de Tiro, que más adelante también habla hasta del enemigo de nuestras almas, querubín. Que todo fue creado para él. Era hermoso. Él era rico en muchos aspectos. Sus vestiduras llevaban varias piedras preciosas, e instrumentos musicales le esperaban a él al momento de su creación. Pero vemos una relación al rey de Tiro, al adquirir tanta riqueza, tanta ganancia, poco a poco su corazón se fue enalteciendo y pensó mal.
Igualmente le dijimos en nuestras almas, al tener mucho beneficio de Dios al ser creado. Él era perfecto en sus caminos, pero hasta que se oyó en él maldad. Vemos que el acumular mucho de algo, ya sea de la sabiduría, ya sea de oro, de riqueza, de belleza, de habilidades, de dones, el humano en nuestra carne somos propensos a elevarnos, a enaltecernos, y por esa altivez en nuestro corazón perdemos el rumbo y sentimos que nuestras acciones están bien. No, si están bien, entre más dinero entre mejor. Además, la palabra de Dios dice que lo aprendemos. Queremos con amor, y si es verdad, lo tenemos que dar con amor. Nuevamente nos recalca el Señor, cuando el hombre lo hace con esa intención de enriquecerse, manchamos todo. No hay santidad. Por eso es que el tema es la purificación del templo. El templo tiene que ser limpiado de estas malas actitudes. A eso llegó el Señor, y no solamente el templo. Nosotros, que nuestro cuerpo terrenal, una vez que aceptamos al Señor Jesús, se convierte en el templo del Espíritu Santo, y lo malo que hay en nosotros, conforme vamos leyendo la Biblia, y la Biblia nos revela lo que hay mal en mí, el Espíritu Santo nos redarguye y a echar los malos para ser purificados en la palabra de Dios. No solamente habla de purificar el lugar físicamente, sino también espiritualmente. Amén, gloria. Porque cuando hay malos deseos, ¿cómo se va a manifestar el poder de Dios? Cuando hay malas intenciones del corazón, cuando hay envidia, cuando hay rencor, ¿cómo se va a manifestar la presencia de Dios? Nos recordaba el hermano Gabriel. No es que el Señor haya perdido poder, no es cierto, jamás. Es que nosotros, como creyentes, no nos hemos acercado a Él, y por eso no se muestra el poder de Dios en nuestra vida. Es la tristeza, pero el Señor nos manda no nada más de aquí para allá, sino de la palabra hacia mí, nos habla. Hay que poner atención en estas cosas. Que si estamos mal, enderezar nuestro camino. Dejar la vanagloria. Amén. 1 Timoteo 6, del 3 al 10. Esta es otra cita, ¿verdad? Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Vemos aquí que los hombres privados de la verdad de Dios, que toman la piedad del Evangelio como fuente de ganancia, y nos recomienda apártate de los tales. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, dice en el versículo 6 de 1 Timoteo, capítulo 6. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. ¿Por qué? Nos llama a ser piadosos. Cuando estaban estos cambistas cambiando el dinero, no tuvieron piedad para ensanchar sus ganancias. Los que venían estos animales para los sacrificios, no tuvieron piedad de las almas y se aprovechaban. Lo que realmente buscamos, la verdadera piedad de Dios, hallamos en Él el verdadero contentamiento. Somos felices en el Señor, en el camino de Dios, haciendo lo correcto. Nos debe llenar de gozo, de alegría y de mucha paz y de tranquilidad el saber que estamos haciendo las cosas bien para Dios. Por eso dice, gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Pero en el versículo 10, en el versículo 7, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo,
estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Y el versículo 10 de 1 Timoteo 6, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. El dinero en sí no es malo. Lo malo es amar más al dinero que a Dios. Amar cualquier cosa más que a Dios es malo. Si uno ama más a su pareja que a Dios, ya hemos vuelto vano ese amor hacia la mujer o hacia el hombre. Si uno ama más a los hijos que a Dios, ha vuelto vano el amor de los hijos, porque ha dejado de lado a Dios. Si uno ama mucho más al dinero que a Dios, ya ha padecido la bendición de Dios, porque el Señor Dios Todopoderoso también nos bendice con economía. Pero si amamos más el enriquecernos, si amamos más el dinero, el estar en Dios, hemos envanecido. Todo es vano, dice la palabra de Dios. Pero los que aman verdaderamente a Dios, todas las cosas les ayudan. Todas las cosas. Hasta lo que en la carne pensamos que es malo. Amén. Todas las cosas nos ayudan a bien. En Lucas 11:39, pero el Señor dijo: ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. Esto lo hablaba porque se quejaban de que no se lavaban las manos al comer. Y el Señor dijo: ustedes limpiáis lo de afuera del vaso y lo del plato. O sea, por fuera se muestran, a la verdad se muestran piadosos, pero por dentro está lleno de rapacidad, les dice el Señor, y de maldad. Rapacidad, que es propenso al robo. Por eso dice el lobo rapaz. ¿Por qué les digo eso? Porque los fariseos por dentro estaban podridos, estaban llenos de maldad. Rapacidad, condición de quien es dado al hurto, a hurtar lo que es de Dios. Las ofrendas son para ayudar a las enfermas, a las viudas, a los necesitados y para apoyar en el templo. Y el diezmo es para apoyar a nuestros hermanos pastores. Eso está bien. Lo que está mal es que si un pastor dice: voy a trabajar para Dios porque quiero dinero, eso es lo que está mal. Y de hecho, el día de ayer, ¿verdad?, nuestras hermanas damas, en el amor de Dios, decidieron darle un apoyo económico, pero ellos lo decidieron en el sentir de Dios, no se lo impusieron. No es lo mismo imponer, se tiene que dar, a que el sentir y el mover de Dios nos conmueva y veamos las necesidades de nuestro pastor. No es lo mismo. Sí, hay que ayudarnos, pero hay que tener mucho cuidado porque hay una línea muy delgada en estos temas que el humano puede llegar a cruzar. Ahora bien, no es que dejemos de ayudar o aportar, lo malo es obtener ingresos para subsistir y solo nos debemos vender dentro del templo ni lucrar, no debemos hacerlo dentro del templo, no debemos ser rapaces y hacer las cosas maliciosamente. Este tema no se hace para herir la susceptibilidad de los que ven. De hecho, doy gracias a Dios porque pues, nuestro patrón nos dice: miren, si van a vender, vendan afuera y al terminar el culto, porque aquí es casa de oración. O sea, ahorita esperen, venimos a alabar y a adorar al Señor. Amén. Y así se ha hecho, gracias a Dios. Lucas 11:42. Ay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios,
Y dice esto es, os era necesario hacer sin dejar aquello. ¿Qué es lo que nos da a entender? Dice, diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza, y dice, y pasáis por alto el amor de Dios. Igualmente, cuando nosotros vayamos a diezmar, no hay que diezmar, porque voy a recibir más. No hay que diezmar, porque me está viendo fulano en su carne. No. No hay que, dice, no hay que pasar por alto la justicia y el amor que es de Dios. Que no pasemos por alto. Por eso al final le recarga, esto es necesario hacer sin dejar aquello. Es necesario hacer todo lo que hagamos con justicia y amor de Dios. Es justo ayudar a nuestro pastor. Lo que no es justo es que se nos imponga, o que con malas intenciones nos hagan sentir. Es justo. Y luego dice que no pasar por alto de la justicia y el amor de Dios, porque amamos a nuestro pastor. Si usted lo hace para quedar bien, ya envaneció esa ayuda. Pero si de verdad le ama y lo ayuda, bendiga mucho, no solamente al pastor, sino a los que han aportado. Es bendición. No convirtamos en vano las ayudas. No dejemos pasar por alto la justicia y el amor de Dios. Porque dice, esto será necesario hacer sin dejar aquello. Cuán importante es que nuestro lugar de oración sea respetado, pues ahí desciende Dios al escuchar las oraciones de nosotros. Aquí se muestra el poder de Dios. ¿Cuántas veces hemos sido testigos del poder de Dios, de sus maravillas, de muchos que nos han sanado, de lo mucho que ha hecho el Señor en nuestra vida? El cambio hermoso. Aquí debe de ser la convivencia de los santos, en alegría, en amor, en gozo, en paz, en convivencia con cada uno de los santos, pues somos hijos de Dios. Este santuario es santo, no porque la construcción tenga algo especial, no, sino porque alguien especial desciende, se manifiesta en este lugar. Nuestro Señor, Dios Todopoderoso, su Espíritu Santo, es demasiado especial y se manifiesta en nosotros. Se manifiesta aquí. Amén. Se manifiesta en todo aquel que le sirve de todo corazón. Y hace cosas hermosas, maravillosas. Dios es grande, Dios es bueno. Este lugar es santo, amén. Y ha sido dedicado para darle culto a Dios. Y por la reverencia y el respeto que le debemos, nos tenemos que comportar con temor en su casa. Amén. Por eso es importante instruirnos los unos a los otros en amor. Instruir a nuestros hijos. Dios no se va a manifestar en un lugar donde no hay respeto. Tampoco lo va a tolerar. Este consejo que nos recuerda a mí y a nosotros, a todos, que el Señor por medio de su palabra nos recuerda. Seamos santos en toda nuestra manera de actuar. Santifiquémonos en la presencia de Dios. Que desechemos todos los malos pensamientos, todos los malos deseos de nuestra carne. Que no seamos propensos a ser avaros, a codiciar algo que no nos pertenece, sino que busquemos verdaderamente de Dios. Dice su palabra, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. O sea, sabe el Señor que tenemos necesidad de cosas, pero nos recuerda, busquemos primero de Él. Que pongamos en primer lugar siempre a Él. Los que vendían estos animales y los cambistas no tenían en primer lugar a Dios, tenían en primer lugar la ganancia. Pues si no respetamos su presencia, podemos ser objeto de ira de Dios. Habacuc 2:20, mas Jehová está en su santo templo. Calle delante de él toda la tierra. Sentemos con respeto. Amén. Adiós. El temor de los religiosos. Obviamente a estos religiosos no les gustó lo que les dijo el Señor. No les gustó lo que dijo el Señor.
no les agradó, pues no les convenía para sus ingresos. Esta acción les afectó mucho. Pero ellos buscaban, con esta acción que hizo el Señor, buscaban matarle, decía. Buscaban allá una manera de perjudicarlo, y ya se está perjudicando a nosotros. Haz de cuenta que normalmente en la actualidad buscan la manera de callar a alguien, pero aquí querían callar al Hijo de Dios, al Todopoderoso, al Creador. Y cegados en su entendimiento no entendieron que haciendo esto cumplían la profecía de Dios a lo que venía. Fueron cegados. No vieron el tiempo de su visitación. No lo entendieron. Fueron por su orgullo y su altivez. Se enaltecieron, no comprendieron, su juicio se nubló. No comprendieron que verdaderamente estaba el Hijo de Dios. Hecho carne, el verbo hecho carne. Se manifestó a ellos. También Pilato, que era un gobernante sumamente sanguinario, podía arrestarlo e incluso asesinarlo por alterar el orden. En Lucas 13, versículo 1, Lucas capítulo 13, versículo 1, se menciona que Pilato asesinó a unos gentiles que presentaban su sacrificio, solamente para atemorizar a la gente, para que no hubiera desorden. En este mismo tiempo estaban allí algunos de los que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de la sangre. Era un mensaje de amenaza para mantenerlos a raya. Pero ni aún él, con todo ese poder, no hizo nada hasta que se debía de cumplir el tiempo. Por eso el Señor Jesús le decía, no tiene más poder sobre mí que el que te he dado desde allá arriba. No tenía poder. No podían hacerle nada. Ni los sacerdotes ni los romanos se pronunciaron contra él, se tardaron todavía. Esto fue así porque pues tenían miedo a Jesús también. Y porque el control pues siempre lo ha tenido el Señor. Todo era su tiempo, él sabía lo que venía. Y los tiempos. Marcos 11, 18, y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle porque le tenían miedo. Por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Jesús infundía respeto, temor, incluso el mismo Pilato no podía. Y si ahí hubiese estado el mismo emperador, también le hubiera causado temor. Juan 19:8, y aquí es cuando Pilato oye que decían que era el Hijo de Dios. Cuando le decían que Jesús se había proclamado como Hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo. Por eso no quiso matarle directamente. Esto demuestra que si Jesús fue crucificado, fue porque Él lo permitió. Él quiso entregar su vida por amor a nosotros. No pudo hacer de otra manera. Los judíos fueron rebeldes al reclamo del Señor. Y esto pues les provocó pues mucho sufrimiento. En el año 70 después de Cristo, 40 años después de este incidente, el templo de Jerusalén fue profanado y destruido por el general romano. Él lo había dicho que sería el templo destruido, ¿verdad? Y que no había piedra sobre piedra, lo había profetizado. Y también cuando pidieron señales, dijo de este templo, y derribaron el templo, él lo volvió a levantar en 3 días, se refería a él, porque él iba a resucitar. Por eso ahora tenemos la oportunidad de honrar a Dios y darle gloria en este lugar. Hagámoslo con perseverancia y entusiasmo, agradeciendo por permitirnos tener un lugar a donde adorarlo. Cuidemos también nuestro corazón, que no se contamine de orgullo, de ambición, de injusticia, de indiferencia, de aldad. No solamente se trata de cuidar nuestro cuerpo, sino también nuestra alma, que es parte de nosotros. La exposición de su palabra nos revela, nos corrige, nos edifica y nos santifica si la obedecemos. Tengamos temor a Dios
y no caigamos en la arrogancia que cayeron los líderes religiosos de Jerusalén al menospreciar de esa manera la casa de Dios. No menospreciemos lo que ha hecho el Señor en nuestras vidas. No tengamos en poco este lugar, sino que al contrario, vengamos con mucho respeto, con mucho temor a Dios, con temor, con temblor. Porque Él es el Todopoderoso. Él se manifiesta aquí. Si le buscamos de todo corazón, Él se manifestará y hará cosas grandes en cada uno de nosotros. Amén, gloria a Dios. Por eso es que hubo la necesidad de purificar el templo. No se hacía lo correcto en ese entonces. Si tal vez no hagamos lo correcto, si sucede así en nuestra vida, el Señor nos recuerda, hagamos lo que es bueno, lo que es correcto, lo que es justo. No nos aprovechemos del Evangelio, de la piedad. No disfracemos nuestras malas intenciones con lo que dice aquí la palabra, sino que de verdad hagamos conforme a lo que ella dice. Que de verdad tengamos en primer lugar a Dios y a todo lo demás. Dios sabe cómo nos va a ayudar, el cómo, el cuándo y el dónde. Que de verdad, porque fíjense, el enemigo de nuestras almas se llenó de mucho orgullo y soberbia. Tengamos cuidado con eso. No porque nos sintamos que hacemos bien las cosas, que las hacemos mejor que otros, o que pensamos que las hacemos mejor, porque a veces yo pienso las hago mejor y no es cierto. Y si llegáramos a hacer lo bueno, tener en mente, no somos nosotros, es Dios en nosotros. Definitivamente no somos nosotros. Porque ¿qué queríamos estar escuchando la palabra de Dios antes? No lo buscábamos. Y si nos hablaban, no lo queríamos escuchar. Si nos presentaban al Señor Jesús, queríamos seguir en nuestras deleites de nuestra carne. Y si alguien padecía, no nos importaba. Aún los que fuimos propensos a tomar, nos importaba un poco la misma familia. No nos importaba si sufrían, si tenían hambre. Pero ahora que nos hemos convertido al Señor, no solamente nos importan las almas, no solamente nos importa nuestra familia, sino lo más importante y lo primero, Dios que ha hecho grandes maravillas para nosotros. Acerquémonos al altar. Te invito a que se acerque al altar. Le pidamos al Señor que si hemos hecho las cosas mal, que si no nos hemos esforzado, que si hemos hecho las cosas para que nos vean, que nos ayude Dios, que eches fuera de mí, de nosotros, todo lo malo, todo aquello que impide que se manifieste tu Espíritu Santo. Nos preguntamos, Señor, porque no somos bautizados por tu Espíritu Santo. Hay algo en mí que yo mismo me engaño a mí mismo. Mi carne se resiste a hacer tu voluntad. Yo mismo me engaño haciéndome creer que yo estoy bien. Pero tú eres el camino, la verdad y la vida. Tú eres real, Señor. Mi Dios, tú eres real y verdadero. Tú conoces mi corazón, tú conoces lo más íntimo. Tú conoces mi vida, Señor. Tú conoces perfectamente lo que pienso, lo que guardo a los ojos de los demás. Tú conoces mi vida, Señor. Ayúdame. Ten piedad de mí, grandioso Salvador. Ayúdame a enderezar mis sendas, mis caminos. Ayúdame, Señor, conforme a la luz de tu palabra. Ayúdame a enderezar mis sendas. Ayúdame, Señor, mi Dios Todopoderoso, a hacer lo correcto delante de tus ojos. Porque tú lo ves todo, Señor.
Tú lo sabes todo, tú pesas los corazones, tú sabes las intenciones de cada ser humano. Tú conoces, Señor, lo que hay en ti. Ayúdame, Señor, mi Dios. Ayúdanos, Padre eterno, como iglesia, como hijos tuyos, a amarte de verdad, amando de verdad de tu corazón, como dice el primer mandamiento. Amarás al Señor Dios con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Y el segundo es similar, amar a tu prójimo como a ti mismo. Ayúdanos, Señor, amado de verdad. ¿Cómo puedo decir que amo a mi hermano el que veo? ¿Cómo puedo decir que amo a Dios si lo amo a mi hermano que yo veo con mis ojos? Si no amo a mi hermano, obviamente no amo a Dios. Y si no está el amor de Dios, ¿cómo voy a amar a alguien más? Son palabras vanas de mi carne. Ayúdame, Señor, a no convertir las cosas sagradas y santas, a no convertirlas en mal. Porque con eso, Señor, vemos que los de allá afuera nos acercan talmente. Ayúdanos, Señor, a amarte de verdad, a entregarnos de verdad, a dar ayuda real, a ser purificados en su presencia, a limpiar no solamente de los malos deseos de esta casa de oración, esta casa que es tuya, sino también nuestra mente, nuestro corazón, nuestro cuerpo, con el templo del Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, a purificarnos cada día. Purifícame, Señor, lávame, renuévame, Dios. Hazme de nuevo, hazme lo que quieras, que sea real, que sea tu palabra real. Ayúdame a esforzarme para hacer las cosas, necesito tu ayuda. Todos necesitamos de ti. Tú nos esfuerzas, si nos cansamos, tú nos levantas. Si volvemos a caer y a caer, tú tienes enorme paciencia y misericordia. Dios mío, ayúdame a entender lo antes posible, a purificar, Señor, mi alma y mi cuerpo conforme a tu presencia. Ayúdame. Manifiéstate en mí. Manifiéstate en la vida de cada uno de mis hermanos. Tú estás aquí, Dios. Tú estás aquí, Padre. Tú eres real y verdadero. Ese amor, Señor, ese amor con tu sol. Con ese gozo, esa paz, esa pasión por tu palabra. Por el fin, Señor, las ganas de orar, de platicar contigo, de acercarte siempre a tu presencia. Por el fin, Señor, tu buenos deseos. Ayúdanos, Señor. Padre, te pido por cada uno de mis hermanos, bendícele grande y poderosamente. Ellos y todos nosotros te busquemos siempre. Te pongamos en primer lugar. No desechemos el consejo por los líderes religiosos de aquel tiempo, no te consideran. Ayúdanos, Señor, a entender que los tiempos ya son malos. Tú lo comenzaste, te acercas, Señor. Ayúdanos a santificarnos, ayúdanos a buscar verdaderamente de tu palabra, a ser verdaderamente purificados, a ser hacedores, no solamente oidores. Ayúdame, Señor, te necesito. Pero tú tuviste compasión por todos. Sé que tienes compasión de mí. Ayúdame también a no aprovecharme de tu misericordia, a no aprovecharme de esa libertad que he recibido por tus almas, a no convertirme en libertinaje. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Ayúdame, Señor, a hacer lo que me conviene, que es tu palabra. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor.
Te alabamos, bendecimos tu nombre, te agradecemos, Señor. Tú eres grande, tú eres bueno, grande y misericordioso eres. Lento para la ira, grande misericordia. Gracias, Señor Dios. Te enviaste a tu Hijo unigénito por mí. Soy merecedor. Yo sí, pecador. Gracias, mi Dios, nada más de tal manera. Gracias, Señor.